Hola, estamos en la mesa para hablar de un México a 10 años sin Monsiváis, sobre su legado, sobre su trayectoria, sobre quién está en Monsiváis, para los jóvenes que pues, hayan oído hablar de él, que no saben quién es. Estamos hoy con Marta Lamas, feminista, socióloga, intelectual, destacada, amiga de personal de Carlos Monsiváis, en fin, también confidente y pues, cómplice de muchas batallas y de muchos trabajos a favor de la sociedad civil, los derechos de las mujeres, de la diversidad, etc. Y también está con nosotros Fabricio Mejía, quien pues es un escritor muy destacado de su generación y un cronista de nuestro tiempo, pues seguidor de alguna forma de la herencia periodística de maestro Carlos Monsiváis, y por eso pues estamos aquí para hablar de Carlos. Y creo que la pregunta puede ser pues un poco retórica, pero importante. Marta, para quienes no conocen a Carlos, ¿cómo podríamos explicarle a los jóvenes quién es Carlos Monsiváis? ¿Qué es esa figura del México contemporáneo que hoy ya no está con nosotros en presidencia, pero sí en su legado y en su obra, sobre todo? Gracias, Jesús. Hola, Fabricio. Pues la verdad es que Carlos, para hablar de Carlos se necesita tener muy claro lo que es un intelectual público, ¿no? Es una figura cuya presencia en el campo de la política, de la cultura, del arte, ¿no? Sienta, digamos, una discusión, influye y pesa. Carlos era un hombre absolutamente erudito, ¿no? Sabía de todo, tenía una memoria fotográfica, con que leyera una vez una cosa te daba la cita completamente, tenía una voracidad por el conocimiento, pero además también era una voracidad por la cultura popular, se sabía todas las boleros que se pueden imaginar, todas las canciones rancheras, conocía a todos los grupos, o sea, era la mezcla más alucinante que he conocido de un personaje de alta cultura que te podía recitar en inglés todos los poemas de los grandes poetas y al mismo tiempo esa cosa de saber cuáles eran los antros más divertidos, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, era eso, era un factotum en la cultura y en la política. Era, digamos, su escritura muestra a un tipo de un refinamiento, de un barroquismo, de una incisión, digamos, una mirada muy penetrante sobre lo mexicano y luego también lo latinoamericano y lo universal. Entonces, pues a mí siempre me tuvo muy apantallada, pues, ¿no? Yo lo disfruté como amigo muchísimo, pero además fue mi maestro y mi mentor en muchos sentidos, ¿no? No sé tú, Fabricio. También para las nuevas generaciones que creen que intelectuales son los que salen en la tele, que sí, Monsi salía en la tele bastante, a veces en 2 canales al mismo tiempo, pero la labor es lo que habría que resaltar, la función que cumplía Carlos Monsiváis en México. Fue primero uno de los críticos más acérrimos del Partido Único, fue uno de los críticos más acérrimos del nacionalismo revolucionario, que él retrataba como algo que se manifestaba en las estatuas, los licenciados como estatuas corporales, aquella foto magnífica de Monsiváis soldados, todo ese nacionalismo revolucionario al que contrapuso por una parte la cultura popular y al Partido Único pues la idea de la democracia, de la pluralidad, de la libertad de expresión, de la manifestación pública de las ideas, ¿no? Él estaba también muy interesado, ahora que hemos perdido un poco la brújula en el debate público,
sobre todo de las palabras que se están utilizando ahora en el debate público, que son de una crudeza muy peculiar que no se había visto en el país desde 1913. Bueno, él tenía mucho cuidado con la precisión en el lenguaje, con las reglas del debate. Me acuerdo allá en los 90s alguna discusión con Octavio, reglas del debate, ¿no? Donde decía, punto número 1, no digas lo que yo no dije, ¿no? Que ahora sería casi impensable, ¿no? Y el segundo punto era, no caricaturices la posición de tu opositor para tener la razón. Y el tercer punto, lo estoy parafraseando, no lo recuerdo literalmente, pero parafraseando era, la libertad de expresión no es la obligación de los demás de que te den la razón, ¿no? Sino que los debates se hacen precisamente para llegar a un entendimiento mayor, digamos, de la vida nacional, etc. Entonces, este estratega contra el partido único, contra el nacionalismo revolucionario, se va convirtiendo también en un interpretador de los movimientos sociales que van en ese sentido. Y ahí estarán las feministas, ahí estará la diversidad sexual, ahí estarán los indígenas, ahí estará todo el discurso en contra del racismo, de la desigualdad. Y creo que ese es el Carlos Monsiváis más apretado que podría yo decir, ¿no? Sí, claro. Claro, y una figura al mismo tiempo, pues, múltiple, ¿no? Con muchas caras, con muchas capacidades, con intervenciones en todos los campos, en la política pública, las instituciones culturales, las tendencias pictográficas y la promoción de nuevos artistas, el recoger y fortalecer causas ciudadanas, sociales, sus causas perdidas, que tan famoso se volvió como referencia, pero esta vertiente, digamos, el Carlos escritor, el que tiene un estilo único, ¿no? Que combina muchas técnicas y muchas formas de interpretación al mismo tiempo, que tiene la capacidad de juntar la palabra de la calle con el pensamiento más sofisticado de la intelectualidad inglesa o europea o estadounidense, ¿no? Como más le gusta estar. Entonces, ¿qué podemos hablar de su legado como escritor, como cronista, ya que él mismo se inaugura como autor, aunque sea fallido en ese momento, de una crónica por presenciar una manifestación donde Frida Kahlo y Diego Rivera están ahí presentes, y a él impresiona el momento, escribe, dice que afortunadamente en un periódico, el Preparatoriano, que ya se desapareció, pero ¿cuál es como escritor, como periodista, cómo ves, Marta, este legado de Carlos? No, bueno, Carlos se decía mucho que hacía crónica, yo creo que hacía interpretación cultural, o sea, él además desarrollaba conceptos, ¿no? Y reinterpretaba los hechos políticos y culturales. No solamente un cronista da cuenta y relata, ¿no? Y hacía, obviamente que hacía unas crónicas que rebasaban el sentido tradicional de crónica, porque él interpretaba políticamente y interpretaba también históricamente. Era impresionante cómo frente a cualquier hecho, Carlos inmediatamente lo vinculaba con lo que había pasado hace 2 siglos o hace 20 años, ¿no? Y él hacía estos encadenamientos, ¿no? Y además él tenía, digamos, esa capacidad de que hablaba como escribía. Él hablaba con muchísimas metáforas. Era un placer escucharlo. Sus textos, yo lo he visto con algunos de mis alumnos, a veces les cuestan trabajo ciertos términos que hay que ir a buscar al diccionario, porque son de una riqueza impresionante. Pero digamos, de los libros que empieza a hacer, desde Escenas de Pudor y Liviandad, no sé, Fabricio a lo mejor se acuerda más El Orden, ¿no? Hasta Apocalipsis. Sí, entonces realmente son así, en ellos mismos contienen toda una visión de México y de la política y de su activismo, porque lo que decía Jesús es absolutamente cierto. Carlos fue un hombre de causas, ¿no? Y entre las causas
que comentaste, faltaría la de los animales, porque pues los animales no pueden hablar y hacer las loas a Monsiváis, pero Carlos fue de los que entró en el debate sobre las corridas de toro y apoyó al grupo que quería cancelar las corridas de toro contra todos estos empresarios muy interesados en que siguieran las corridas, ¿no? Apoyaba a varias asociaciones de protección a los animales y era un tema que le importaba y que le dolía mucho y del cual, digamos, ha dejado poco escrito, porque pues, escribía más sobre otro tipo de eventos políticos. Pero creo que Fabricio sabe más de la escritura que lo que sé yo. Yo podría luego, en todo caso, abundar sobre el activismo feminista que tuvo Carlos, que para nosotras fue realmente un paladín y nos dio muchísima legitimidad el que siempre apoyara nuestras causas y no solo las apoyara, sino que muchas veces nos empujaba a ciertos temas y cosas que a lo mejor no habíamos tenido claro en el horizonte. Pero de la escritura, Fabricio... Sí, yo creo que, bueno, hay que decir que Carlos, yo coincido contigo, Marta, o sea, digamos, decir que es un cronista es limitarlo a un género periodístico que efectivamente frecuentó mucho, pero él inventó un género, el género Monsiváis, que era un tipo de escritura que, como decías, podía saltar de la letra de un bolero en un subtítulo a una reflexión profunda sobre qué del México del siglo XIX todavía tenía el del siglo XXI. Podía ponerte un diálogo como de teatro, ¿no? En una manifestación, en las cosas que se le ocurrían, ¿no? De repente de un monaguillo con un cura. Podía tener además una descripción sobre el hecho, la fecha, los nombres, que es normal en las crónicas, pero al mismo tiempo tenía una interpretación de ello. Y al mismo tiempo tenía una distancia que es muy de Monsiváis, que es donde se burla de lo que él mismo interpreta. Es increíble, está incluso su propia crítica en su crítica, ¿no? A mí me parece que eso era muy sabroso de leer, porque siempre es alguien que no se está tomando tan en serio todo el tiempo. Cuando asevera una cosa, siempre vas a ver ahí una nota de la redacción que dice, no es tan así, ¿no? Me acuerdo muy bien de esa crónica que sale en Apocalipsis, que es su último libro, sobre el desafuero de López Obrador en la Ciudad de México, donde él dice, bueno, los chavos decían, esto no lo para nadie, y él pone entre paréntesis nota de la R, esto lo he oído tantas veces antes, ¿no? Como diciendo, sí quiero creer, pero a lo mejor no funciona como ellos dicen, ¿no? Y creo que en el caso, digamos, de ya la propia escritura, el propio enfrentamiento, digamos, con la realidad, lo que quería hacer Monsiváis era, como decías, formular conceptos culturales, señalar rutas por las que debería de ir la sociedad, y por otro lado, creo que siempre fue muy importante el valor que le daba al relajo como una, digamos, esencia de la civilidad, de lo laico, ¿no? El relajo era como lo contrapuesto, no solamente a lo solemne, sino también a lo sacramental, que pudiera tener algún producto cultural en México, ¿no? Y como dices, también en América Latina, ¿no? Aires de Familia es uno de los grandes libros, junto con los de Tulio Halperin, sobre América Latina. Pues sí, y en esta vertiente que de la que hablaba Marta, del activista, del Carlos capaz de asumir las múltiples causas que su corazón, en las que dividía su corazón, pues sorprendía su congruencia, ¿no? Por un lado, su resorte moral para actuar, ¿no? Esta indignación moral de la que él hablaba como, y que lo obligaba a actuar, a decir, o a hablar, o a escribir, ¿no? A protestar, y frente a los abusos, frente al atropello de los derechos de la gente, en fin, frente al autoritarismo. Y esto fue muy interesante, digamos, porque su papel, incluso en los movimientos sociales, en las causas que se involucró, no era solamente del abajo firmante, era el redactor de los manifiestos, era el abajo firmante,
era el tallerista que hablaba con los dirigentes o con los participantes de los movimientos que no eran tan numerosos en algún momento, para problematizar, para obligarlos a formarse, digamos, conceptualmente, intelectualmente, y dar batallas informadas y razonadas a la sociedad, educar a la sociedad, pero para que un movimiento eduque a la sociedad tiene que educarse a sí mismo. Entonces, este proceso de diálogo con los movimientos que tenía Carlos era interesante, y creo que Marta, tú tuviste una cercanía en varios importantes de esta impronta en la que él bueno, obligaba casi a los activistas y dirigentes a leer, a formarse, no solo estar informados de los periódicos del día a día, sino tener un punto de vista cultural, tener un punto de vista de las cosas a partir de la historia, en fin, todo este trabajo que él también, ahora hubiera sido muy interesante qué pensaría de todo lo que está pasando, pero creo que esta vertiente es importante. ¿Y qué nos puedes contar, Marta? Fíjate que aparte era muy generoso con su tiempo, con su prestigio, con su capital que tenía, ¿no? Es decir, era todo eso que tú dijiste, Jesús, o sea, sí tenía de repente reuniones con algunas de las feministas, ¿no? Nos decía, ya leyeron esto, ya leyeron lo otro. Acuérdate cuando él empieza a dirigir el suplemento de la revista Siempre, que él, digamos, entra con un grupo, me acuerdo, con Carlos Pereira, con Rolando Cordera, con Vicente Rojo, ¿no? Pero finalmente es el que se queda a cargo de los contenidos políticos y literarios de ese suplemento. Y ese suplemento va a ser el primer suplemento en donde se publican los primeros textos en 1970, el texto de Marta Acevedo, que fue a cubrir la marcha de las feministas en Estados Unidos y que fue el detonador de que las feministas en la Ciudad de México se empezaran a reunir con ella, con Elena Poniatowska, con Antonieta Rascón, con un grupo, ¿no? Ahí va a publicar a Kate Millett, va a publicar a Susan Sontag. Él nos va a estar trayendo, porque además lo invitaban a Estados Unidos a dar conferencias y venía con la maleta llena de libros, o sea, se metía a las librerías y era la época pues que no había Amazon, que no había internet, ¿no? En que si querías un libro pues tenías que ir físicamente adentro de una librería y comprarlo. Y él nos alimentó. Su primer, digamos, texto público sobre feminismo, él lo va a presentar en el primer acto que se hizo en la Casa del Lago en 1972, y era sobre el sexismo en la literatura mexicana, y él va a hablar de que ese término raro, sexismo, cómo se interpreta, que es la discriminación en función del sexo. Es un texto que todavía hoy, digo, 48 años después, ¿no? Se sostiene teóricamente, conceptualmente, y los ejemplos que él da, porque más nadie sabía de literatura mexicana lo que sabe él, ¿no? Pero aparte de esos actos, que te digo, lo jalábamos. Sabíamos que si convocábamos a un acto y estábamos Ibáis, iba a llegar la prensa. A lo mejor iba a llegar a preguntarle de política nacional, pero iba a llegar la prensa, ¿no? Y entonces hacía las cosas más locas. Me acuerdo un evento que hicimos solo mujeres en contra del despido por embarazo, ¿no? Y éramos puras feministas y Carlos, ¿no? Así bendito entre las mujeres. ¿Qué tenía que estar haciendo Carlos en un evento sobre no al despido por embarazo? Bueno, pues estaba allí justo para que llegara la prensa. Y sí, la prensa llegó, y a quien quería entrevistarlo era él, ¿no? O las veces que yo le pedí que me acompañara con delegados de las delegaciones políticas porque los judiciales o porque los policías perseguían a las trabajadoras sexuales, y Carlos venía. Pero no solo eso, de repente le escribían unos chavitos de una secundaria de la Sierra de Puebla, ¿verdad? Y él se iba a esa secundaria de la Sierra de Puebla a dar una conferencia sobre el Estado laico o lo que le pidieran. O sea, hizo muchas cosas que no fueron conocidas públicamente, de apoyar a grupos que de alguna manera querían dar un debate sobre los temas que le importaban, como el debate del Estado laico, como el debate de la diversidad sexual, ¿no? Si yo vi la cantidad de chavos y chavas, no solamente en el FAR, ¿no? Y en Lambda,
que la apoyó, sino de grupitos en escuelas de la UNAM, de distintas partes, que venían y le pedían, así como tú dijiste, no solo que firmara el manifiesto, sino que los ayudara a escribir ahí sus principios o su decálogo, lo que fuera. Entonces era muy conmovedor y además era muy espectacular cómo podía estar en 5 pistas al mismo tiempo. O sea, estaba de repente haciendo algo para las feministas, pero también para los gays, pero también para los campesinos de no sé qué, y al mismo tiempo escribiendo su artículo. Entonces, era de veras un mago en ese sentido, ¿no? Y un mago con un corazón y con un compromiso y con una coherencia política que yo no he vuelto a ver en ninguna persona. Muy bien, muy interesante. Fabricio, sobre digamos, este carácter del compromiso social de Monsiváis, el 68, pues es evidente un parteaguas también para su compromiso político y social frente al autoritarismo priista. Tú de alguna manera entras en contacto más cercano con él, no solo por la influencia cultural y su lectura, sino en los 80, en el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, en defensa del derecho a la educación universitaria gratuita. Entonces, como que esta parte del Carlos activista, los jóvenes, tú como los nuevos movimientos culturales o las subculturas, el punk, etcétera, el chopo, en fin, esta vertiente también donde va más allá de los movimientos pues, sociales y hacia los movimientos contraculturales. Exacto, en el 86-87, como dices, Monsiváis se presenta en las marchas del Consejo Estudiantil Universitario y hace, según mi punto de vista, 2 cosas. Una, logra hacer de ese movimiento que era pues, prácticamente de la UNAM, un movimiento que tenga una perspectiva juvenil contracultural. Y por otra, que tiene que ver, digamos, no solamente con toda la expresión cultural de las periferias, del rock de garage, de los punks, de las tocadas, la marihuana, etcétera, etcétera, sino también tiene que ver con el alto a la represión, a las racias de ese entonces de la policía contra los jóvenes, simplemente por ser jóvenes eran sospechosos. Y entonces logró eso, y por otra parte le dio un cauce realmente que no sé si hubiera sido igual sin Monsiváis, el cauce que le acabamos dando, bueno, tú estabas ahí también, Jesús, que le acabamos dando, digamos, a una huelga universitaria que fue el primer movimiento en contra realmente de las políticas neoliberales, de cobra de cuotas en la UNAM, de restringir el tiempo y las materias que podías tomar, etcétera, entre muchas otras reformas aparentemente administrativas que en realidad lo que querían era cambiarle el rostro a la Universidad Nacional. Y le dimos finalmente un causa, una huelga, que era la primera huelga estudiantil desde el 68 en la UNAM, a una huelga, digamos, de 21 días que se levantó más o menos fácilmente con un compromiso, digamos, de Congreso Universitario, de poder reformar la Universidad Nacional, y ahí evidentemente el movimiento no se iba a poner nunca de acuerdo en una sola plataforma, y entonces, pero fue una demostración de que la lucha estudiantil no solamente estaba viva en el país, sino que tenía resultados positivos para una institución como la Universidad Nacional. Yo creo que sin Monsiváis y sin todos ese grupo de asesores que estaban atrás del Consejo Estudiantil Universitario, sobre todo en la etapa del diálogo público, Gili, Elvira Concheiro, ¿no? Sin todos ellos, Daniel Cassés, no hubiéramos tenido como la cabeza fría para pensar. Me acuerdo perfecto esa frase de Monsiváis que decía: lo que tienen que pensar antes de estallar la huelga es cómo la van a terminar. Y creo que era de una sabiduría y política impresionante, y nos llevó a una huelga positiva realmente para la Universidad Nacional. Y positiva tanto en los términos de su solución como la manera en cómo se procesó al interior del movimiento estudiantil, porque esto fue un debate interesante sobre la cultura de la derrota, la necesidad de un proyecto,
los movimientos transformadores también de sus instituciones, y asumiendo el compromiso desde otra perspectiva, más allá de la oposición y del anti, ¿no? De perspectiva solo antiautoritaria o antiinstitucional o anticapitalista, ¿no? Lo que nos señaló propone una perspectiva de constructiva, ¿no? Como dices, perdón, te interrumpí. No, te interrumpí yo a ti. No, te decía nada más que nos indicó el momento en que ya habíamos ganado, ¿no? No, que si no estaba claro que habíamos ganado, ya ganaron, ya levanten la huelga, ¿no? Se deroga esa reforma de Carpizo. Y entonces es difícil, porque luego lo hemos visto en otros movimientos estudiantiles, universitarios, entender el momento del triunfo y cuando el triunfo se empieza a convertir en una derrota, ¿no? Que fue lo que pasó en el CGH. Ahí sí nos indicaron que había algo llamado la cultura de la derrota, que era este regodeo en el sacrificio, que Monsiváis nunca estuvo de acuerdo con eso, ni siquiera, me acuerdo que una de sus críticas principales al zapatismo fue el asunto del sacrificio, ¿no? De ofrendar la vida. Decía, ese discurso medio mortuorio, ¿no? No me gusta la otra parte, la parte de los indígenas, la parte, ¿no? De estos indígenas conectados por internet. Y entonces creo que fue muy, muy importante para la solución de ese movimiento, ¿no? Yo no sé si hay algo equivalente, Marta, en el movimiento feminista. No, pero yo pensaba con esto que señalabas, a él le chocaba el victimismo, ¿no? También el victimismo de un cierto feminismo en donde todas las mujeres sufren y todas son víctimas, ¿no? Y nos decía, pero dense cuenta de lo que han ganado, ¿no? Y de lo que han pasado en estos años y las conquistas y la fuerza que tienen y la potencia y demás. Él, digamos, en ese sentido, creo que su trabajo de líder de la revolución sexual, en donde también está el feminismo, pero los otros movimientos, para mí es indudable, es el líder intelectual clarísimo de esta revolución en contra del autoritarismo, del puritanismo, de esas viejas maneras de relacionarse, ¿no? Hombres, mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas no binarias, en fin. Y le chocaba el victimismo, ¿no? Él sí decía esta cosa de que, bueno, estamos vivos y hay que disfrutar, y él disfrutaba de muchas cosas de la vida, ¿no? Le dolían mucho las cosas, pero también disfrutaba mucho de las cosas. Entonces, ahorita que hablaste de este aspecto mortuorio o eso, me acordé de su alegato en contra del victimismo, ¿no? Que él decía, claro que existen las víctimas, pero una cosa es sufrir algo, ser una víctima y luchar para reparar, para resolver, y otra cosa es seguir navegando en la vida con tu identidad de víctima, ¿no? Entonces él fue muy, muy crítico de eso, y sí sirvió mucho, digamos, el trabajo que hizo publicando, ¿no? Yo recopilé los ensayos feministas de Monsiváis, además con un título muy divertido, que era lo que es misógino feminista, ¿no? Porque él decía de sí mismo que era misógino, que no le gustaban las mujeres, por lo menos no le gustaban tanto como los hombres, y al mismo tiempo era muy feminista. Y cuando uno lee los artículos de Carlos, ¿no?, sobre feminismo, él tiraba línea y él nos iba marcando esto que tú señalas, Fabricio, ¿no? De cómo a ustedes les dijo en un momento determinado, oigan, ya ganaron, bájenle, ¿no? A nosotros nos iba también abriendo como campos y temas de, ya se fijaron en esto, ya leíste tal noticia, ya viste la declaración de tal personaje. Entonces él fue realmente instrumental en el buen sentido de la palabra para el movimiento feminista. Fue una herramienta que nos ayudó a incidir, a pensar por lo que escribía, ¿no? Hubo un artículo de él que se llama De cómo Provida se dio cuenta de que vivía en una sociedad laica, por ejemplo. Tenía unos títulos absolutamente geniales, ¿no? Y en la batalla por la despenalización del aborto,
él jugó un papel, como decía Jesús, de mediador, de ir y hablar con los líderes hombres de los partidos, en fin, hizo muchísimo trabajo activista. Era esa extrañísima combinación del gran intelectual público y el activista más comprometido y más talachero, y para quien no había ni horario ni dificultad, ¿no? Entonces yo realmente le estoy muy agradecida, lo extraño impresionante, porque además era, digo, ustedes lo saben igual o mejor que yo, era divertidísimo estar con él, ¿no? O sea, la cantidad de historias, de anécdotas, las barbaridades que era capaz de contarnos, que él había visto, ¿no? A mí me jaló a varias cosas, me llevó con Gloria Trevi, que si no yo, pues, cómo hubiera ido, ¿no? Con María Félix, o sea, tenía su lado frívolo también, ¿no? Y le gustaba de repente jalarme a esas cosas, y conocí una serie de personajes geniales gracias a Carlos, ¿no? Desde Juan Gabriel, es decir, tenía esta vocación, ¿no? Voraz por conocer todo lo que estaba pasando, ¿no? Era muy, muy impresionante. Y luego Jesús lo vivió muy, muy de cerca. Le importaba mucho la política, le importaba mucho López Obrador, tuvo mucha cercanía, y de eso pues Jesús sabe más, ¿no? Pero yo creo que él hubiera disfrutado enormemente el triunfo, ¿no? Y bueno, no es casualidad que el propio Andrés Manuel le agradeció públicamente el día que se supo de las elecciones, ¿no? Entonces, pues sí, es una pena que se nos fue tan pronto. Se fue a la edad que yo tengo ahorita. Yo de repente digo, ay, caray, si yo me muriera ahorita, todas las cosas que todavía quiero hacer en la vida, Carlos también, ¿no? O sea, a los 73 años, qué cosa. Sí, pues joven. Y yo creo que dentro de esta parte del diálogo que tenía Carlos con los movimientos, las causas, los activistas, con el debate mismo, ¿no? Porque promovía el debate como una forma también de obligar a todos a rendir argumentos y a construir puentes y finalmente un diálogo. Y a lo que voy es esta parte donde él contribuyó, ¿no? De una manera pues indeleble y creo que muy importante a la construcción de la democracia en este país, a creer en la democracia, primero oponiéndose al autoritarismo corriente del sistema priista que nos dominaba y que sojuzgaba a la sociedad, no solo considerándola menor de edad, sino también actuando violentamente y con represión abierta. Y por otro lado, contra el autoritarismo o la tradición cultural autoritaria de la izquierda, ¿no? Desde su asalto al cielo, la dictadura del proletariado, el partido por encima de todo, la causa por encima de las personas, en fin, todas estas historias sobre la tragedia también que ha significado la distopía autoritaria de la izquierda, cómo él siempre se distanció y siempre quiso transmitir y obligar a estos valores democráticos. Ahora que estamos en este debate sobre causas y métodos y repercusiones sociales, es muy pertinente lo que él siempre defendió, ¿no? El carácter pacífico de las movilizaciones, su espíritu gandhiano por encima de todo, la necesidad de establecer la movilización como un actor colectivo, pero al mismo tiempo obligado a dialogar y a debatir con el de enfrente, ¿no? Entonces, sí. Creo que todo eso sería muy bueno, además parte de la obligación que él establecía también como relación, ¿no? Él nunca, digamos, promovió, fue cómplice de crímenes de Estado por algún régimen autoritario, por el contrario, siempre fue claro de que a nombre del socialismo, de la libertad de los hombres y mujeres del mundo, se cometieron los peores crímenes, y él siempre fue un crítico de esta historia trágica a la izquierda, ¿no? Entonces, cómo esa congruencia ayudó también a formar esta herencia cultural y política que hoy estamos viviendo. Y fíjate una cosa, Fabricio, Jesús, él decía que la batalla política no se gana si no se gana la batalla cultural, que también hay que ganar la batalla cultural. Y esa parte de Carlos, de siempre estar viendo lo cultural de mano de lo político y de decir no se pueden separar, a mí me parece que eso es algo muy recuperable hoy también. Y muy necesario. Sí, esa manifestación
no me acuerdo qué conmemoración del 2 de octubre, que se presentaron por primera vez los encapuchados, que ahora se han hecho, salvo en las protestas de la derecha, están en todas las de la izquierda. Cuando se presentó esto por primera vez, me acuerdo que me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿tú quisieras entrar en defensa de la violencia? Y le dije, no, por supuesto que no. Me dijo, es que quiero armar como un debate sobre eso porque sí es importante. Y entonces le dije, ¿qué piensas sobre eso? Y me lo dijo en una frase, como siempre era el gran aforista, me dijo, creo que los medios nunca pueden desmentir a los fines. Y me pareció una frase genial que siempre aplico cada vez que tengo duda sobre un método, pienso cuál es la finalidad de ese movimiento con respecto al método que utiliza, y ahí dio, digamos, como un lineamiento moral y político de qué está bien y qué no está bien. Creo que sería un picnic verdaderamente, si pudiéramos leer a Monsiváis hablando del Frena en el Zócalo y las carpas. No. Yo me he acordado tanto de él y diciendo, bueno, qué chistes, ya hubiera sacado toda una columna increíble sobre esto, sobre cómo la apariencia de una oposición llena el hueco de una falta de oposición, y yo creo que estaría muy preocupado por el uso del lenguaje, ¿no? Creo que ahí sí hemos perdido mucho sin esto que decía Marta, de este ejemplo que incluso verbalmente lo hacía, que era un ejercicio de creación continua, y cómo se ha degradado tantísimo el debate público por las palabras y cómo se usan. Me parece que ahí estaría, ya hubiera pasado a hacer otro artículo en Debate Feminista sobre eso, que por cierto estuve releyendo ahora que se está tratando de reorganizar la derecha, estuve leyendo ese artículo que publicaron en Debate Feminista, que desde el título ya es una maravilla, ¿no? Dice, ¿no? Los que la derecha los que están a favor de las libertades, pero no de su ejercicio. Ya desde ahí es una maravilla, y es un poco la historia que le importaba mucho hacia el final, digamos, de su vida. Le importaba mucho la historia de la parte cultural de la derecha, ¿no? Me acuerdo que estaba releyendo al padre Ripalda, cosas que solo Monsiváis podía hacer. Estaba leyendo manuales como de cortesanía del virreinato, etcétera, para tratar de sacar alguna síntesis de lo que era eso llamado la derecha en México. Y creo que la exhibición en el Zócalo, donde se debió de haber realizado esta feria si no hubiera sido por la pandemia, esa exhibición le hubiera resultado muy, muy interesante y un motivo de creación de muchos chistes. Sí, totalmente. Ya estaría comparando Tunic, el Zócalo cubierto de cuerpos desnudos, con la imagen de las tiendas de quienes quieren cubrir los cuerpos, ¿no? Exacto. Y lo llevaría a la Liga de la Decencia cuando cubrieron a la Diana Cazadora, y se iría al cine, a los, ¿cómo se llama? Esta película de los Caifanes, ¿no? Eso que sabía hacer solo Monsiváis. Sí, qué bárbaro. Pues sí, cómo se extraña. Y esta parte del humor, ¿no? Como el método y el procedimiento más sangriento en lo simbólico frente al poder, ¿no? Y frente la ironía. Pero también frente a cualquier rigidez, ¿no? Frente a cualquier dogmatismo, sea de carácter ideológico, o sea el dogma de la persona, ¿no? Como personaje mismo, o su ilusión de construirse realidades. Esa parte, ¿no? De la capacidad de construir o reproducir los universos paralelos, y la gente, los personajes, sus objetivos, su psicología, su lenguaje. Pero además tenía muy claro lo que quería, o sea, eso que dijiste al principio, Jesús. Para él, la indignación ante la injusticia era su motor, y veía injusticias de todo tipo y reaccionaba frente a las injusticias de todo tipo. Pero además tenía una estrategia, o sea, no solo se indignaba, que pues hay gente que se indigna, ¿no? Sino que sabía que el camino de demostrar esa indignación, ¿no? Que podía a veces ser un artículo, pero a veces una llamada por teléfono, a veces una salida. Entonces,
esa estrategia política de Carlos a mí me sigue asombrando porque su eficacia fue muy impresionante, ¿no? Cómo le dio legitimidad a la causa del feminismo, a la causa de la diversidad sexual. Es decir, sus palabras tenían un peso, ¿no? Y no solo por su erudición, ¿no? O su ironía, sino por ese contenido ético. Yo creo que es una figura intelectual con una carga ética impresionante. Y una inteligencia Bueno. singular, porque no solo por la memoria y por el conocimiento, sino también tiene una intuición muy desarrollada, ¿no? De esto de las batallas culturales, él se adelantaba a los escenarios donde la izquierda era arrinconada como sectaria y autoritaria y minoritaria, ¿no? Frente a una derecha, entre comillas, liberal o neoliberal, hipócrita y contra. Entonces, ¿cómo salir de ese juego? Él siempre veía los momentos, ¿no? Las causas, las situaciones, el debate público como esos elementos donde se podía, el escenario ideal donde se podía desplegar el pensamiento, generar debate, construir un punto de vista que después se convertían en movimientos o en causas, ¿no? Propiamente dichas. Tenía una capacidad de asociación, ¿no? O sea, te hacía cadenas de equivalencias entre temas, momentos, historias, y por eso su capacidad de interpretar política y culturalmente todo, ¿no? Así es. Sí, podría ser una cadena, digamos, de contigüidad, digamos, ¿no? Sobre la misma idea que iba desde, casi siempre desde el siglo XIX hasta el presente, digamos, con la preocupación siempre en el presente de tratar de ver de dónde venía y explicarlo, interpretarlo, descifrarlo, pero también al mismo tiempo burlarse también de nuestras pequeñas taras culturales. Él finalmente, como decía Jesús, esta parte de las batallas culturales, que son las batallas por la autodeterminación, realmente no le veremos otra profundidad, digamos, es la autodeterminación de cada ser humano sobre su cuerpo, si se quiere tatuar, es decir, es esa autodeterminación. Él decía, la derecha está derrotada culturalmente porque cree en una exterioridad que te dice qué hacer en todo momento, y eso culturalmente está condenado por muchas razones, por el consumo, por la apertura de las libertades democráticas, por la libertad individual, etcétera, y está condenado a ser una ridiculez inquisitorial. Pero aún así hay que entender las razones de la derecha para plantear un código exterior a la conciencia individual y decirles que no, y estas son las razones. Entonces, ahí, digamos, hizo un trabajo que nadie había hecho en el país, que era exponer realmente cuáles eran los argumentos de la derecha frente a la autodeterminación individual. Y yo creo que también tenía siempre respetaba, digamos, al adversario, aunque no coincidiera y además se enfrentara a él o incluso se burlara de él. Él siempre se tomó en serio la derecha, porque sabía que había una historia, la historia de México está construida también en ese enfrentamiento entre el sector progresista y el sector conservador, ¿no? Entonces, con las consecuencias políticas, sociales, culturales que eso ha derivado, ¿no? Y eso siempre traerlo al presente para recordar dónde, ahora sería muy pertinente, ¿no? Para construir una cultura política, una idea de ciudadanía mucho más completa, toda su reflexión sobre, incluso su trabajo de traer liberalismo del siglo XIX al siglo XX, ¿no? O sea, las herencias ocultas, ¿no? Entonces, sí. Y su causa del laicismo, por ejemplo, ¿no? Y un poco el sentido de esta charla que hemos dado es invitar, ¿no?, a que lo lean. Es decir, los libros de Carlos están en todas partes y realmente son lo más disfrutable, ¿no? Es decir, pueden desde el tomote de Apocalíptic, ¿no?, hasta cosas más chiquitas, como el que tú dices, Jesús, las herencias ocultas, ¿no?, que es así maravilloso ese libro. Y se van a divertir, además. Aparte de aprender, se van a divertir mucho. Sí, y bueno, toda su lectura, su crítica cultural, ¿no? A
a las grandes figuras de la cultura popular, del bolero, la lucha libre, los grandes personajes. Pedro Infante, el libro de las leyes del querer, Claro, Pedro Infante, sí. sobre lo de María Félix. No, tiene todo, ¿no? Y bueno, el tema de que fue el primero de hacer, digamos, una reflexión importante sobre la diversidad sexual, y su libro de Que se abra esa puerta, que no es la puerta del closet, sino la puerta de la dignidad, ¿no? Ahí trae unas, digamos, historias de cómo se fue construyendo el movimiento, lo que era la vida nocturna en México, ¿no? La represión a los homosexuales, es decir, hay una cantidad de textos, vale mucho la pena ese libro. Lo va a sacar, o ya lo sacó estos días, el Fondo de Cultura Económica, me imagino que va a estar ya en la Feria del Libro, es una nueva edición de Que se abre esa puerta. Muy bien, es un libro fundamental, no solo por la historia cultural que significa, sino también por los movimientos y las reivindicaciones que refleja y su desarrollo, ¿no? Porque ahora hay derechos que se ejercen, o que se conocen, o que se tienen por dados, pero que tienen una historia, y Carlos, justo en la parte de los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales, pues fue un hombre fundamental en su aporte y su contribución, ¿no? Y también tuvo un costo, ¿no? En su trayectoria. Pues miren, ha sido una pues interesante conversación. Por supuesto, como dice Marta, es una invitación a que frecuentemos la obra de Carlos como el mejor homenaje, que va desde la crónica de movimientos sociales, la crónica cultural, hasta estas reflexiones de sus causas perdidas, que configuraron la vida cultural y política del país, y social, evidentemente, ¿no? O sus crónicas definitorias, digamos, en un sentido doble, ¿no? Definitorias en la manera en cómo entender un fenómeno social, como lo que marcaron a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, sus crónicas del temblor, que crearon una realidad política. Le dieron, él fue, digamos, el que le dio carta de naturalización o de existencia a la sociedad civil mexicana, a partir de visualizar y reflexionar sobre la acción de solidaridad que se generó alrededor del temblor, ¿no? Y cómo él visibilizó la reflexión sobre los derechos humanos, que ahora es de uso corriente el término. Él fue el primero que empezó a reivindicar el término para conceptualizar la lucha de los derechos en México, ¿no? Y todo eso fue una transformación cultural, conceptual, y de mentalidades, algo que a veces se deja de lado, que la importancia de esta formación cultural de la sociedad en torno al entendimiento de la vida, de los derechos y de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, creo que Carlos nos dejó una obra que nos puede ayudar a entender de dónde venimos de una manera compleja, a veces con textos muy difíciles por el lenguaje que usa, pero es riquísimo también aprender esta parte del lenguaje, del idioma, que se ha ido perdiendo, ¿no? Cada vez los 140 caracteres y la forma en cómo se escribe, pues vamos perdiendo el contacto con la riqueza lingüística del español, y que él, pues un lector de poesía, el que ya no se pudo hablar ahora, de la literatura, un conocedor de la cultura mexicana en todos sus términos, pues siempre era un visitador, y hacía que el público general acudiera, escuchara o leyera algún término de este tipo, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan algo que agregar. Yo quisiera agregar nada más una cosa que luego se nos va un poco a la hora de tratar de abarcar a un personaje como Monsiváis. Yo siento que en su escritura también hay una revaloración de lo épico, que ya no es, lo épico ya no es la historia de bronce de los expresidentes, sino que lo épico está, digamos, en una lucha campesina, en la lucha de las feministas, de los jóvenes, etcétera. Y por otro lado, creo que también hay una reformulación del sentimentalismo. Ya no es el Huapango de Moncayo, que era, digamos, el sentimentalismo a flor de piel de la burocracia, sino José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, etcétera. Creo que hay esas dos reivindicaciones, tanto de la épica como del sentimentalismo, son muy valiosas en una sociedad que en algún momento, digamos, hace
40, 50 años, se negó a sí misma la posibilidad de lo heroico y de lo sentimental, diciendo que no era prudente hacerlo y que lo que estaba bien era lo que nos proponía el Partido Único como épico y como sentimental. Y creo que esa es una herencia oculta de Carlos Monsiváis. No, pues yo ya agradezco mucho la invitación, Jesús, el gusto de estar contigo, Fabricio, y de nuevo les digo, lean a Monsiváis, vale muchísimo la pena, se van a divertir. Sobre todo, divertirse, que era lo suyo, Carlos. En eso, y quisiera cerrar además con eso, la cultura no era solo una forma de presunción de sabiduría, sino también una manera de aprender a disfrutar la vida, y que él siempre reivindicaba esa parte de ser culto, no solo como para ser libre, como diría Martí, sino para poder disfrutar la vida, para ser mejor persona y también, en fin, tener un gran corazón como él tenía. Y pues agradezco a ti, Fabricio, Marta, de estar aquí, y pues nos despedimos de quienes hoy de manera virtual estamos en la Feria del Libro del Zócalo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.